Bienvenidos a una nueva entrega de Siguiendo la Ruta de la Aeroposta. Estamos en el casco histórico de la ciudad de Natal, el punto cero de esta hoy hermosa ciudad ubicada al nordeste de Brasil, en el estado de Río Grande do Norte, y que cuenta hoy con casi 1 millón de habitantes. Estamos aquí por la gran relevancia del lugar para la historia de la Aeroposta, o la línea, como era llamada por aquellos días de la década de 1920. Natal fue el primer lugar donde aterrizó un avión de aquella línea aérea, para luego desarrollarse en todo el cono sur americano. Pero antes de continuar relatando esta parte de la historia, un breve resumen de la entrega anterior de Siguiendo la Ruta de la Aeroposta. Vimos, por ejemplo, cómo y dónde nació y se desarrolló esta innovadora idea para aquellos días. Esto ocurrió en el sur de Francia, en Toulouse, desde donde se lo contamos. Luego nos trasladamos a la hoy hermosa ciudad de Barcelona, en España, siguiendo el derrotero de aquel épico primer vuelo de exploración, realizado por Pierre-Georges Latécoère, padre de esta revolucionaria idea. La idea fue la de crear una línea aérea que uniera Europa, África y América del Sur. Posteriormente nos trasladamos al continente africano, a Marruecos. Estuvimos investigando en Rabat y luego en Casablanca, lugares donde llegó la línea luego de explorar parte del continente europeo. Ya en nuestro país entrevistamos a los 2 últimos pilotos de la Aeroposta Argentina que llegaron hasta nuestros días con casi 100 años en su haber, además de otros tantos eruditos en la materia que nos introdujeron en lo más recóndito de esta historia. Pero como siempre decimos, esta no es solo una historia de aviones o aviadores. Esto es un relato verídico de valentía, tesón y voluntades inquebrantables, donde perder la vida era moneda corriente y la mayor recompensa era la satisfacción del deber cumplido, más la pasión de hacer lo que uno ama. Regresando a este nuevo trabajo que les presentamos hoy, queríamos mostrarles el tipo de playa que preferían aquellos primeros pilotos de la línea para aterrizar sus aviones luego de cruzar el Océano Atlántico desde el continente africano. Pero otro tema es saber por qué fue Natal el punto elegido para aterrizar en Sudamérica. Porque es el lugar más cercano al continente africano. Pero de todos modos la tarea fue durísima y por eso queremos rescatarla. Una cosa interesante es preguntarse cómo hacían para cruzar el Atlántico. Habían colocado en la línea que va entre Dakar, Isla de Sal y Natal una serie de buques, que eran buques cisterna de aprovisionamiento de combustible, lubricantes. Los aviones amerizaban, a través de una pequeña rampa subían con un malacate al buque cisterna, se hacía el cambio de tripulación, se limpiaban las bujías, se cambiaba el aceite, se ponía combustible, se revisaban elementos técnicos, porque el avión después tenía que hacer otro ride entre 400-600 kilómetros más sobre el agua, muchas veces con condiciones meteorológicas no tan conocidas. Comenzaron a hacerlo con navíos muy livianos y de buena velocidad. Y al principio lo hicieron como 2-3 años con eso, hasta que la aviación avanzó, fueron los aviones progresando. Inclusive desde Natal, que era el punto más cercano para cruzar el Atlántico entre la Isla de Sal y Dakar, querían tomar cuáles eran las rutas que se asignaban como pioneros para conquistar lo que era todo el Caribe de las Antillas, que muchas de ellas eran holandesas, francesas, y poder llegar hasta Miami y Barracuda. Y en Estados Unidos también estaba, a través de diferentes aeronaves, la conquista de esa zona del Caribe para tener
la gran cantidad de pasajeros, carga aérea y sobre todo el correo aéreo. Y ya en nuestro país consultamos a distintos especialistas para saber cómo se formó la Aeroposta Argentina. Al principio estaba terminada la Primera Guerra Mundial, en el 18, noviembre del 18, y los pilotos estaban muy desanimados porque decían, bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Se terminó la guerra. ¿Cómo voy a extrañar los aviones? Porque dice, ¿qué vamos a hacer? Volver al taller, volver a la oficina donde yo trabajaba y a la salida a las 6 de la tarde ir a la taberna y recordar todas estas anécdotas. Dice, yo no sé si lo voy a soportar, decían muchos. Y la TECR los escuchó un día y dice, no, ustedes van a seguir volando, vamos a hacer un gran negocio. Y dijeron, ¿cómo un gran negocio? ¿Con qué? Con estos aviones, tenemos todo el hangar lleno, se acabó la guerra, ¿qué vamos a hacer con esos aviones? Vamos a hacer un gran negocio, vamos a llevar el correo en avión. Y todos lo miraron como diciendo, este está loco. No puede ser, ¿cómo el correo? Y bueno, funcionó muy bien. Estamos a la vera del río Potiguí o Potiguí en castellano. Este río fue protagonista de una de las mayores hazañas de la aviación mundial, ya que luego del cruce del Atlántico desde América hasta Europa, realizado por el piloto Charles Lindbergh, quedaba una de las tareas más difíciles, que era la de cruzar el Atlántico en sentido contrario. Y esto lo logró el gran piloto Jean Mermoz. Y un día Mermoz cruza a través de todo el Atlántico, esos 3.200 kilómetros, con un era hidroavión. El salto sobre el Atlántico era algo inusitado porque nadie lo había hecho. La locura de este hombre, de la TECR, fue la de cruzar ese charco de 3.200 kilómetros, ¿no? 3.200 kilómetros sobre agua. Con esos aviones era un poco difícil. No nos olvidemos que la averiguación en profundidad de la situación propia de la atmósfera comienza cuando se empiezan a instalar los primeros satélites. Y ahí tenemos qué pasa con los sistemas de alta presión, baja presión. Y en el cruce del Atlántico justo coincide que se juntan los dos corrientes de aire, el hemisferio sur y el hemisferio norte, porque estamos muy cercanos al Ecuador. Y bueno, el cruce, por supuesto el piloto iba adelante recibiendo todo el viento, ahí no había aire acondicionado ni nada, no había tampoco ir al toilet, tampoco, así que pobre tipo estuvo ahí todas esas horas sin moverse, solamente que detrás de la butaca de él había una abertura por la cual el radio le pasaba los partes meteorológicos. Y también algún sándwich de vez en cuando. Y bueno, y él se iba orientando con eso. Si bien ya les hemos contado el coraje con el que volaban aquellos primeros pilotos de la línea, no nos dejan de asombrar la cantidad de pilotos muertos, por ejemplo, en el desierto. En el desierto murieron casi 80 pilotos, porque los pueblos nómades que andaban por el desierto consideraban que esos aviones que pasaban por arriba de ellos estaban violando sus territorios y por lo tanto los odiaban a los europeos en principio, ¿no? Y ellos consideraban que era una incursión que estaba indebida, digamos, ¿no? Y cuando los motores, como no resistían tanto, más de 2 horas no resistían esos motores, ¿no? Y a veces tenían fallas intermedias. Bueno, ¿de qué aviones estamos hablando? Del Breguet 14. Y estaban instalados
les habían puesto un motor de 300 caballos, para esa época era muchísimo, pero no aguantaba, digamos, la tecnología, la siderurgia, los motores no aguantaban, y las temperaturas que soportaban cruzando el desierto eran muy altas, y todo eso iba en detrimento de los motores. Alicante fue otra importante escala para la aeroposta o la línea, como era llamada aquí en Europa. Alicante está justo en la esquina donde la costa española dobla hacia el oeste, ¿no? Y bueno, ellas iban posando en todas las ciudades importantes y tirando el correo y recibiendo el otro correo. A veces el correo era para la vuelta y a veces era para Sudamérica. Era una idea, para esa época era una idea muy rara y no sé, estaba fuera de todo programa eso. El sur de Brasil también se vio sumamente beneficiada por la llegada de la aeroposta argentina, como lo fue nuestra Patagonia. Tal es el caso de la ciudad de Porto Alegre, ciudad donde nos encontramos hoy. Una de las anécdotas más curiosas ocurridas entre Natal y esta ciudad de Porto Alegre es el aterrizaje forzoso realizado por Jean Mermoz en un leprosario. Y ellos tuvieron una falla con el mecánico y se pusieron a trabajar, pero estaban tan concentrados que no vieron que de pronto estaban llenos de leprosos alrededor, pero que no molestaban, los miraban. Y la leyenda decía que si un leproso se roza con alguien sano, se sana. Entonces estaban ansiosos por tocarlos a ellos. Y bueno, hubo un primer momento de tensión y luego intentaron echarlos, no los ahuyentaron nada, al contrario. Y entonces sacó un arma y disparó 2 veces y se asustaron y se alejaron. Entonces ahí nomás pusieron en marcha, aunque no estaba bien todavía el motor del todo, despegaron y se fueron como 15, 20 kilómetros más y vieron otra playa y se posaron ahí y ahí terminaron de arreglarlo. Muchos me preguntan cómo puede ser que esos pilotos pioneros volaban estos pedazos de lata con motor. Yo les digo que estos aviones en ese momento era tecnología de punta. Era lo máximo desde el punto de vista tecnológico que había desarrollado el hombre para poder volar y alcanzar un punto de la Tierra a otro punto de la Tierra en una distancia determinada de acuerdo a la autonomía que tenía cada aeronave. El aeródromo de Pacheco fue protagonista fundamental en la historia de la aeroposta. He aquí algunas historias con respecto a este aeródromo. Pacheco arranca en el año 27, en realidad en el año 1925 los franceses mandan una expedición con 3 aviones, vienen y los arman en Río de Janeiro, los aviones, uno va al norte y los otros 2 vienen a Buenos Aires, ¿no? En ese momento aterrizan en Palomar y después se van con los aviones a San Isidro. Como Palomar era ya aeropuerto militar, aeródromo militar, no los dejan estar ahí. Pacheco es un aeropuerto chico, había un aeropuerto en Pacheco, había otro aeropuerto en Quilmes, que era de las líneas alemanas. Era un aeropuerto que primero fue de tierra, también había pioneros que hacían con Uruguay, antes que esto, que no era la aeroposta.
y cumplió siempre sus misiones. El problema que tenía, que llegar de Buenos Aires a Pacheco era dificilísimo, tardaba más de Buenos Aires a Pacheco que llegar a Bahía Blanca, y muchas veces no salía el avión por eso. Aunque después, ese tren que viene por acá, que va por la costa hasta el Tigre, había un desvío un poco antes y los acercaba al personal que trabajaba en el aeródromo. Los acercaba y después el problema eran los días de lluvia. Era todo barro, total. Al empezar las gestiones para establecer la línea, necesitaban un aeródromo. Entonces, en ese momento, el presidente de la República era Marcelo Torcuato de Alvear. Marcelo Torcuato era descendiente del general Pacheco, que era el dueño de todas estas tierras. La familia que hereda, la parte de los Pacheco que heredan esta parte de tierra, que era el casco de la estancia del general Pacheco, eran primos de Marcelo Torcuato de Alvear. Y entonces nosotros suponemos que él debe haber influenciado para que compraran una fracción de tierra que fue el primer loteo de chacras que se hace en nuestra localidad. La fracción número 1 es la que después se hace el aeródromo de General Pacheco. Yo entré a la aeropuerto como aprendiz, el 1 de abril del año 1947. Estuve ahí, después pasamos, se formó Aerolínea, y en el 49, y en el 50 pasamos a Ezeiza. Fue la primera empresa que pasó a Ezeiza, Aeroposta, después lo acompañó Sonda, luego vino Fama, y la última fue Alfa, que estaba en el aeropuerto. Fueron las 4 empresas que se... Y yo primero estaba en estructura, después me pasé a recorrida mayor. Pero otra cosa importante que resultó todo un avance para nosotros en el país es que los gobernantes de ese momento, que Alvear, hace un contrato con los franceses, por lo cual les obliga a hacer una línea interna para la distribución del correo. Y esa línea interna tenía que tener el 70% del personal autóctono, con lo cual ahí se originaron nuestros futuros profesionales en cuanto a línea aérea, tanto mecánicos, gerentes, oficinistas y demás, pilotos y demás, ¿no es cierto? Fíjense que tampoco había surtidores de combustible, sino que el combustible venía en lata de 18 litros, o sea que cambiaron a un avión el combustible, y fíjense la red de infraestructura que había hasta el sur, que había que transportar la nafta, había que transportar los repuestos, y todo funcionaba a la perfección, no se toleraban errores de horario. Pacheco siguió funcionando hasta el año 50. Se hablaba de que la intención en la década del 40 era de que se agrandara Pacheco, pero ya se había loteado muchas superficies de tierras, y entonces ya había muchas viviendas y no se podía expandir más. Entonces, con buen criterio se empieza a ver un campo mucho mayor y de ahí se compra Ezeiza, la zona de Ezeiza, y se hace el aeropuerto ahí, ¿no es cierto? Fíjese que le estamos hablando del año 50 inaugurando, y estamos hablando del 2015, son 65 años y que todavía está en vigencia y tiene todavía amplitud para expandirse. La visión de la gente de aquellos momentos, ¿no es cierto? Ezeiza, tal cual. La sola mención de su nombre evoca muchas sensaciones. Antoine de Saint-Exupéry, conde, escritor y aviador. Saint-Exupéry pasa a ser, después de Bayet, el jefe de la línea y piloto principal, y bueno, después es conocido por sus tareas de escritor, de piloto, y después Mermoz, que había inaugurado acá todo, pasa a ser el cruce del Atlántico su principal preocupación. Saint-Exupéry después muere durante la Segunda Guerra Mundial, que él se había inscrito como voluntario. Bueno, ahora han encontrado que su avión. Saint-Exupéry, bueno, tuvo un accidente, pero no era problema de avión, porque él en el año 44 fue a pelear por Francia contra el Eje y aparentemente, lo que dice la historia, un avión alemán lo derribó. Y hace muy poco tiempo, un año, casi un año, encontraron el avión en el Mediterráneo.
Las funciones de la Aeroposta Argentina no tenían límite. También era requerida muchas veces por la justicia para esclarecer grandes delitos. En este caso, el testimonio de Ricardo Gross, hijo de la leyenda del aire que lleva el mismo nombre. Corría el año 1930, entiendo que era abril, y ocurrió el asalto al Banco Anglo-Sudamericano de Santa Cruz, donde mataron al contador y a un auxiliar y hirieron de gravedad al gerente y a la esposa del gerente. Ahí requirieron a la Aeroposta la colaboración de a ver si un piloto podía hacer un rastreo, dado que había nevado los días anteriores y entonces desde el aire se iba a poder identificar bien los rastros si es que huían, porque aparentemente tenían un elevado botín y estimaban que podían huir hacia Chile. Mi padre, en un T-25, hizo un rastreo durante 2 días y no encontró ninguna huella que pudiese identificar de que sean de los ladrones, y informó que debían estar ahí, que no habían salido de Santa Cruz. Con el tiempo, bueno, el crimen y el asalto quedó impune por mucho tiempo, hasta que al final se descubrió que era el tesorero o empleado de tesorería que había efectuado el robo. La revista Caras y Caretas, entre otros tantos medios, reflejaron este episodio. A raíz de las heridas sufridas por la esposa del gerente, que eran muy graves, se requirió otra vez la colaboración de la Aeroposta y que designó nuevamente al piloto Ricardo Gross para hacer el traslado de la señora del gerente hacia Buenos Aires, donde iba a ser mejor curada e internada. Y así lo hizo en un vuelo especial, en un T-28, haciendo escala en Trelew y llegando a Pacheco, donde la señora la llevaron a internar y donde se pudo curar satisfactoriamente. Los convenios con otras compañías eran fundamentales para poder hacer llegar la correspondencia a todos los rincones del mundo. Siempre hubo convenios de Aeroposta con Compañía General Aeropostal, con l'Air France, también con la Pan América y también con el sindicato Cóndor. O sea que todo el sur empieza a unirse, porque hasta ese momento, imagínense ustedes que alguien tuviera que escribir algo a un pariente de los radicados en todo este lugar. Ya viene el aspecto económico y social, es decir, la comunicación. Ese señor que dejó su madre, su tía, sus hijos en el viejo continente, antes para mandar una carta, por ahí tardaban, entre que volvía la noticia eran 120 días. Ahora, a lo sumo en 15 días llegaba la correspondencia y en 30 tenía el retorno de la información. El 26 de marzo de 1951 amaneció con sol, como hoy, en Río Grande. Pero en el transcurso de la mañana y como presagio de la tragedia que se aproximaba, el cielo se cerró y comenzó a llover, lo que luego salvaría unas cuantas vidas. Un poco pasada las 8 de la mañana, los vecinos comenzaron a escuchar el ruido de los motores de un DC-3 que rondaba las proximidades de la improvisada pista del frigorífico CAP, la que desde la década del 30 funcionaba como aeródromo. Luego, a las 8:30 aproximadamente, la población se alarmó por el ruido estruendoso de un Douglas DC-3 que se precipitaba a tierra, en este mismo lugar, frente a lo que hoy es TV Fuego. El comandante se llamaba Miguel Llorio y falleció en el acto, como toda su tripulación. Llorio había sido mecánico. En ese tiempo salieron 2 o 3 que habían sido mecánicos, de Itaco también, salieron de comandante. Y salió Llorio también de comandante, pero parece que no tenía mucha
mucha habilidad todavía, pocas horas, y parece que en un giro que tenían que hacer, porque aterrizábamos del otro lado del río, era cuestión de pasar el alambrado casi tocándolo con las ruedas y aterrizar, porque eran, el largo total serían 600 o 700 metros nada más, aterrizar y frenar. En nuestra investigación surgieron dos hipótesis: error humano y desperfectos mecánicos. Ya te digo, yo a los pocos días iba de copiloto de Couceiro y me comentó, pues José, mirá, Giorgio se ve que había volado con él antes de salir de comandante, cuando era copiloto. Le faltaba un poco para estar de comandante. Y en un giro que quiso hacer, entró en pérdida. El giro para hacer contacto, venía medio ahí entre que sí y que no, y en el giro parece que se entró en pérdida y se cayó así. El comandante del DC-3 era Giorgio, a vela de copiloto estaba el radio y el comisario de a bordo. Y entrando a Río Grande, el avión, con las dificultades esas de una gran neblina que había, entró en pérdida. Y no sabemos si es que falló también algún motor, puede ser eso también, porque no está bien claro el informe, y se precipitó a tierra. A resulta de esto, el avión quedó muy destrozado, fallecieron piloto, copiloto y radiooperador, y 8 pasajeros fallecidos, 6 con heridas y 2 ilesos. Por un milagro, algunos de los pasajeros salvaron sus vidas, pero como esto ocurrió hace casi 65 años, solo llegó a nuestros días un último sobreviviente y nosotros lo encontramos en Ushuaia. Esta es su versión de la tragedia. Sí, bueno, en esa época yo tenía unos 3 años y medio más o menos. O sea, ya tenía conciencia y tengo memoria de las cosas que nos pasaban, ¿no? Nosotros viajamos a Río Grande por un problema familiar, hubo que viajar de urgencia y bueno, mamá decidió tomar ese avión, que después, bueno, pasó lo que tuvo que pasar. Se cayó antes de llegar a la pista, al campito. Y lo raro que no le tocó caer en el mar ni en el río, porque la costa era esta. Acá está Río Grande, que después empezamos a ir al de la Marina, que tenía una pista larga, bien. Y el río y el campito nuestro estaba acá, pegado al río, y una casilla por acá para los pasajeros que se vienen de bajada. Ese avión, cuando vino acá a Ushuaia, no vino ese día en buenas condiciones, tenía problemas mecánicos. Nosotros sabíamos que teníamos problemas mecánicos porque un hermano de mamá, Félix Padín, que mucha gente lo conoce acá, estaba estudiando mecánica de aviación por correspondencia, estaba estudiando. Y las prácticas las iba a hacer con los pilotos y los mecánicos de aerolínea cuando venía, se había hecho amigo de ellos. Entonces siempre él, cuando venían los aviones, iba a charlar con ellos, veía cuando se hacían los mantenimientos, le enseñaban, él les mostraba las lecciones y todo ese tipo de cosas. Y aparte Félix, bueno, era un mecánico de estos, digamos así, de automotores, ¿no? Siempre arreglaba sus camiones, sus lanchas, todo. Pero a él le gustaba la mecánica, digamos, de aviación. Entonces estaba metido en eso. Cuando mamá le había dicho al tío que iba a viajar en ese avión, Félix le dijo, mirá Cunda, no tomes ese avión, espera que venga el otro la otra semana cuando venga. No, mamá, dijo, no, yo tengo ese avión, lo voy a tomar y no me importa, dijo, yo lo voy a tomar aunque se caiga en el Monte Olivia. Eso fue textual. Entonces Félix le dijo, también textual, le dijo, mirá, no creo que se vayan a caer ni cuando salgan ni en el Monte Olivia. Lo que no sé es cómo van a hacer para bajarlo.
De eso sí estoy seguro. ¿Cómo vas a bajar? No sé. Y bueno, pasó eso, bajó mal. Lo que uno piensa como piloto profesional, dijo, él estaba haciendo aparentemente un viraje muy escarpado. En las compañías europeas, los comandantes tienen prohibido hacer una inclinación de más de 15 grados. Y nosotros, muchas veces, como eran campitos y una cosa y otra, nos acomodamos, después si le damos un poco más. En la Patagonia nunca pasó nada. El pasajero de la Patagonia jamás. Él estaba contento con el hecho que nosotros lo llevamos punta a punta. Sí, me acuerdo de estar arriba del avión, cuando mamá llama al comisario de a bordo o camarero que era en esa época, ¿no? Y le avisa de que justo del lado que nosotros veníamos se había parado el motor ese. Él le dijo que se quede tranquila, que no pasaba nada, que ya estábamos por aterrizar, que no había ningún problema. Pero mamá tomó sus precauciones. Nosotros viajamos con mi hermanito también, que tenía un bebé, tenía 9 meses, que él es nacido en Río Grande. Y entre ellos un chiquito de 9 meses que había sido arropado bien por la madre y posiblemente eso facilitó que no tuviese ninguna herida. Ella decidió, cuando vio ese problema, atar a mi hermano en la butaca al lado, lo envolvió ahí en un par de frazadas y con el cinturón de seguridad y todo eso, lo aseguró bien en la butaca esa, ¿no? Que eso después fue lo que terminó determinando de que él no tuvo ningún problema, porque cuando después que tuvimos el impacto y todo eso, él apareció como a 50 metros más o menos de donde estábamos todos ahí, ¿no? O sea, ha ido rodando, pero la butaca misma del avión, y al estar bien envuelto y todo, le hizo como si hubiese sido una jaula en un vehículo, ¿no? Volcó como si hubiese volcado en un rally, una cosa así. Eso fue lo que lo salvó. Aparentemente pasó, que después mamá nos contaba, ¿no? Después de todo el drama de haber estado hospitalizada y todo eso, de que ella sí se dio cuenta de que cuando se planta el otro motor y todo eso, ella escucha que el otro motor lo aceleraron más. Evidentemente el avión estaría perdiendo altura y nosotros ya veníamos cruzando el río. Entonces suponemos que el piloto habrá querido apurar un poco la máquina para por lo menos, no sé, caer en tierra, que fue lo que pasó. Y también se plantó ese avión, ese motor, cuando se fuerza, ese motor se planta. Y el avión, bueno, ahí cayó como venía nomás, en caída. En ocasiones el destino nos maneja cual marionetas inertes. De lo que también me acuerdo es que mamá comentaba, porque cuando subimos al avión, todo el mundo estaba sentado en la parte de la cola y adelante no quería ir nadie. Entonces, ¿qué pasa?, dijo el camarero, que tienen miedo de ir adelante si no va a pasar nada. Y bueno, mamá fue una de las primeras que fuimos adelante, casi adelante del ala estábamos nosotros casi ahí, que por eso a lo mejor zafamos, porque la mayoría de la gente que estaba sentada del fuselaje para el lado de atrás de la cola, que es donde aparentemente el avión ha impactado primero, y fue la que perdió la vida en el acto ahí, que fue donde aparentemente el avión ha caído así, ¿no? El sonido y las imágenes de las tragedias se asemejan brindándonos un audiovisual de terror. De la llegada de los camiones estos tipo Unimog, que eran de Marina, y subían a la gente así como podían, las agarraban así nomás. Papá siempre contaba que a mi mamá no la podía encontrar, y por ahí ve pasar un camión, esos Unimog,
que no tenían las cajas en los costados, eran así playos, y alcanzó a reconocer por un tapado amarillo que tenía mi mamá. Así que fue ahí, se sacó el piloto que tenía él y hizo parar el camión y la tapó un poco para que no se moje más. Bueno, estaba toda prácticamente destrozada, ¿no? Inconsciente, casi irreconocible. Cuando uno conoce muy bien a alguien que fallece, el dolor se agiganta. Sabía de que en ese avión había bajado la Jessie, no me acuerdo del apellido, que era novia de que después fue compañero mío de trabajo en Telefónica, que era compañero de papá también, el Dodi Martínez, que era la novia de él, que es así, falleció esa chica, falleció en el acto ahí en el avión. Yo la versión que tengo bien, que es de mamá, y si queda algún sobreviviente y se acuerda, se tiene que acordar que un motor se plantó, se paró, literalmente se paró, y cuando aceleró el otro, se paró el otro también, y ahí nos venimos abajo. Después las demás conclusiones yo no las voy a discutir, porque no soy un experto en aeronáutica ni un perito en eso, pero muchas veces también las compañías, para evitar después juicios o lavar responsabilidades, también se le echa la culpa a los pilotos. Yo no creo que en esa época venían pilotos sin experiencias acá. No lo creo. Eso fue cosa de la fatalidad. Si yo te estoy diciendo que antes de que subamos al avión, un tío mío que tenía relación con los mecánicos y con cosas, estaba con ellos y le dijo, mira, ese avión tiene problemas mecánicos. Salir va a salir. ¿Cómo va a bajar? No sé. Después me contás. Y pasó. Entonces tenía problemas. No era problema de los pilotos. Creo yo. No soy materia, digamos, idónea para refutar eso, ni creo que esto tampoco crea una polémica. Yo cuento lo que pasó, lo que me acuerdo así, dentro de todo lo que uno se puede acordar con la edad que tenía, y de las cosas que contaba mamá. Mamá ya había tenido esa conversación con una persona que estaba relacionada con la mecánica, si bien no era de la empresa, pero tenía relaciones con ellos, sabía que la máquina tenía problemas y pasó lo que tuvo que pasar. Lamentablemente, este espantoso accidente no tuvo demasiadas consecuencias benéficas para las víctimas, ya que no hubo indemnizaciones u otras compensaciones. La única consecuencia fue que parece que a raíz de eso arreglaron con la Marina para que dejara aterrizar los aviones de Aeroposta en la Marina. En lo que hoy es el aeropuerto de Río Grande. Claro, creo que le asfaltaron la pista también. Era canto rodado. Lamentablemente por aquellos años no existían los organismos de control que tenemos hoy en día en materia de accidentología aérea. Sí, se inició un expediente en la justicia ushuaiense donde se pidieron croquis y otras medidas investigativas, pero con resultados no muy esclarecedores, inclinándose hacia la hipótesis del error humano. Cuentan los antiguos pobladores que los restos de la máquina siniestrada permanecieron por muchos años en el predio. Esta es otra de esas historias que quisimos rescatar antes de que el olvido nos la borre de la memoria. Los aviones, primero de la Aeroposta y después de Aerolíneas Argentinas, cuando pasaban sobre esta misión salesiana, tenían la amabilidad de lanzar una bolsa con diarios, revistas, más caramelos para los chicos. Y un día el padre Muñoz me quiso conocer porque cuando llegó, yo había ido a Ushuaia, cuando vuelvo me lo encuentro que estaba ahí. Esos son curas. Me acuerdo que tenía parchado el parche acá en los codos. Piero estaba ahí sacrificándose por... No era de los que... no era de la realeza católica. Pero como pasaban demasiado rasantes, el padre Aurelio Muñoz estaba preocupado por este campanario.
La cuestión es que dice, quería conocerle porque cada vez que pasa usted timblo porque me va a voltear el campanario, dice. Yo le pasaba bien cerquita y tiraba el diario, pero dice, siempre lo encuentro en el patio. El patio, bueno, era un cacho de patio grande que había y encontraban enseguida el diario. Otros por ahí lo tiraban y se tenían que ir a buscarlo. Y él estaba preocupado por el campanario porque tenía miedo que se lo volteara un día. Era un tipo macanudo. En esa época, el 4 veces intendente, diputado nacional y hoy concejal Esteban Chiquito Martínez estudiaba en esta misión salesiana. Y de su relato se desprende la importancia que daban los alumnos a esa bolsa que caía del cielo. Cada vuelo primero fue Aeroposta y después Aerolíneas. Y había una costumbre de los pilotos que pasaban en un vuelo medio rasante y tiraban una bolsita con los diarios y algunos caramelos de los que repartían en el avión. Así que los chicos salíamos corriendo a buscar el diario y agarrar los caramelos que se caían, se rompía el paquete. Así que estaríamos siempre atentos a cuando venía el avión. Así que, y a veces nos agarraba en horarios de clase. Nosotros teníamos el aula nuestro en la parte de arriba, pero con vista a lo que es donde está la capilla y todas las canchas, que era por donde pasaba el avión siempre. Así que estamos en clase, el padre Muñoz, Aurelio Muñoz, era el maestro nuestro de primaria, de secundaria. Y sentimos el ruido del avión y yo me puse a mirar así por la ventana por dónde venía el avión, porque dije, a ver dónde tira el diario y para verlo, localizarlo. Y el cura se dio cuenta que yo estaba mirando el avión y él estaba desarrollando un teorema de matemática en el pizarrón. Y entonces me pregunta con picardía, dice, Martínez, ¿por dónde va? Por allá, padre, yo señalo por el avión y él me estaba preguntando del teorema, así que me cargó toda la vida hasta que se fue de acá, cada vez que nos encontrábamos después de haber egresado, me cargaba con esa anécdota porque siempre me decía, Martínez, ¿dónde va? El cruce Tierra del Fuego por aguas argentinas es un anhelo de larga data que la Aeroposta solucionó parcialmente. Por supuesto. Por ejemplo, cuando llegó a Río Grande, hasta ahora es imposible cruzar, que no sea avión, cruzar digamos, del territorio nacional hacia la isla del Grande, ¿no es cierto? Entramos por Chile. Bueno, el avión era directamente, cubría toda la Argentina. Y no solamente la Argentina, sino también iba a Chile, digamos. Todo lo que es el cono sur cubría la Aeroposta Argentina. Lo que la gente no entiende y las autoridades no entienden, que la historia esta de Aeroposta tendrían que enseñarla en los colegios a los chicos de primer grado para que sepan los pioneros o cómo se llegó a tener una Aerolíneas Argentinas hoy, que no nació en el 50 Aerolíneas, ni en el 80 ni en el 2000, viene de 1928, porque la Aeropostale que hablábamos antes y la Aeroposta Argentina fueron las continuadoras o las antecesoras de Aerolíneas. Sin ella no hubiera existido Aerolíneas. Para mí es anatema estar en un avión decolando en un jumbo, tren arriba, botón, y siguen con el botón hasta la otra punta. Yo no lo concibo, porque mi época de volar era un deporte físico como jugar fútbol. Ese es el concepto que tenemos nosotros. Aquello era la aviación romántica. Eso es lo que yo admiro en ellos. Tenían muy pocos medios, tenían una gran voluntad de hacer las cosas, hacerlas bien,
ponían el alma en lo que hacían. Eran grandes por eso. Por eso este trabajo, para que no sigan muriendo las historias de nuestra ciudad, ya que un pueblo sin memoria está condenado al fracaso. Ay, papito, me estás tocando el culo, baje, filmá que después lo denuncio por acoso laboral. Sos muy groso, va. Sos muy groso. Más la pasión de hacer lo que uno ama. Pensá en mí. Uno. Oh. Pase. Paralo. Aquí llegó el primer avión para luego desarrollarse en toda América Latina. ¿Eso es todo lo que va a decir? Sí, ahí sí, porque después tengo que cambiar de plan, ¿sí? Más la pasión de hacer lo que uno ama.